Virginia Bullock estudiaba meticulosamente la lista de invitados a la boda de su hija, haciendo correcciones de vez en cuando con su elegante letra. Al otro lado de la ventana de su despacho, la tarde de verano se desvanecía, llenando la habitación de una suave luz dorada. Sonrió por última vez. 327 invitados. Un poco demasiado, pero no podía ser de otra manera. El estatus de la familia obligaba. Su cadena de clínicas veterinarias, Pet Care Elite, era conocida en toda la costa este, y Theodore estaba considerado uno de los principales neurocirujanos del estado. Esther, su única hija, insistió en una ceremonia más modesta, pero Virginia insistió en la suya. «Cariño, te vas a casar una vez», dijo entonces, ignorando estudiadamente el desagradable escalofrío que le recorría la espina dorsal. Su propio matrimonio ya no era tan sereno como parecía desde fuera. El teléfono vibró. Un mensaje de la organizadora de bodas. Problemas con la florista, otra vez. Virginia contestó breve y directa como estaba acostumbrada a tratar todos los asuntos. Años de llevar un negocio le habían enseñado a ser eficiente. Por el rabillo del ojo, vio movimiento en la entrada. Theodore había vuelto del trabajo. Estaba solo. Últimamente, eso era muy raro. Sus pensamientos volvieron a la semana pasada y a la recaudación de fondos para el hospital infantil. Priscilla Hawthorne, la nueva enfermera del pabellón de Theodore, había aparecido allí como por casualidad. Un maquillaje impecable, un vestido de un diseñador famoso, demasiado caro para su sueldo. Virginia la observó revolotear entre los invitados durante toda la velada, acabando de vez en cuando junto a Theodore, demasiado cerca para una simple colega. «Cariño, ya estoy en casa». La voz de su marido la sacó de sus cavilaciones. Virginia se levantó de la mesa, alisó los pliegues de su vestido gris perla y salió al vestíbulo. Theodore parecía cansado pero satisfecho. Sin duda, otra operación con éxito. Ella conocía sus costumbres. Ahora subía, se duchaba y bajaba al despacho a trabajar en su papeleo. Antes cenaban juntos a menudo, hablando del trabajo del día. Ahora lo hacían cada vez con menos frecuencia. «¿Qué tal el día?», le preguntó, besándole habitualmente en la mejilla. Olía a esterilidad de hospital y a un perfume ligeramente femenino. Virginia fingió no darse cuenta. «Una operación difícil, pero el paciente está estable. Priscilla ha hecho un gran trabajo asistiendo». En su voz destelló una nota que antes había estado reservada para ella. «Por cierto, le envía sus mejores deseos a Esther. Es muy amable por su parte interesarse por los preparativos de la boda». Virginia asintió con recato. En 26 años de matrimonio había aprendido a controlar sus emociones. «Realmente encantador. ¿Quieres subir a tu habitación? Haré que Marta sirva la cena dentro de una hora». Theodore asintió distraído, inmerso ya en sus propios pensamientos. Virginia le vio subir las escaleras y pensó en cómo había cambiado su matrimonio en el último año. Ella solía considerar la aparición de Priscilla en sus vidas como un simple asunto. Los hombres de su edad a menudo buscaban la confirmación de su atracción al margen. Pero ahora la situación era cada vez más desagradable. De vuelta al estudio, abrió su agenda. Faltaban 15 días para la boda. Mañana una reunión con el florista, luego la prueba del vestido de Esther y por la noche una cena benéfica en el club de campo. Sabía que Priscilla estaría allí, no se había perdido ningún acto social últimamente, y cada vez estaba más segura de sí misma, como si estuviera probando los límites de lo permisible. Su teléfono volvió a sonar. Fotos del último evento en el club de campo. Virginia las hojeó lentamente, deteniéndose en una foto. Priscilla, con otro vestido de diseño, susurraba algo al oído de Theodore. La mano de él se posó en la cintura de ella un poco más de lo debido. A su alrededor se reunieron las esposas de los demás médicos, todas las cuales conocían a Virginia desde hacía años. Sus miradas de simpatía eran elocuentes.
Virginia cerró las fotografías y sacó una pequeña carpeta de la caja fuerte. Dentro estaban los resultados de una investigación privada sobre el pasado de Priscilla Hawthorne. Hasta el momento, se había limitado a recopilar información sin tomar ninguna medida activa. Pero cada día era más evidente que la paciencia no siempre era una virtud, sobre todo cuando se trataba de personas que la confundían con debilidad. Virginia revisaba viejas fotografías esparcidas sobre la mesa del estudio. Esther le había pedido algunas instantáneas para el vídeo de la boda y ahora tenía que hurgar en el pasado. Ahí estaba su primer encuentro con Theodore, una conferencia médica en Boston en la que ella presentaba su primera clínica veterinaria. Por aquel entonces había sido un espacio minúsculo en un barrio no muy prestigioso, pero ya entonces ella sabía exactamente lo que quería conseguir. Theodore se acercó a su stand, interesado por su innovador enfoque del diagnóstico. Hablaron durante casi una hora, comparando técnicas de medicina humana y veterinaria. Le apasionaba su especialidad, ardía en ideas, contaba operaciones complejas con tal entusiasmo que era imposible no escuchar. Un médico joven, que empezaba su andadura en la neurocirugía, pero que ya tenía planes ambiciosos. Su romance se desarrolló rápidamente. Theodore la cortejaba maravillosamente, la colmaba de atenciones, le hacía regalos insólitos. Virginia recordaba un pequeño robot que él mismo ensambló con sus propias manos. Se suponía que el juguete simbolizaba la precisión de sus habilidades quirúrgicas. Aquella dulce ingenuidad la había sobornado, al igual que su genuina admiración por su perspicacia para los negocios. La boda se celebró 6 meses más tarde, en un acto modesto entre amigos íntimos. Virginia no disponía de dinero extra para una celebración fastuosa. Todos los fondos los invirtió en el desarrollo de la clínica. Theodore dijo entonces que estaba orgulloso de una esposa tan práctica. Fue esta practicidad la que les ayudó a superar los primeros años difíciles, cuando la carrera de él estaba empezando y el negocio de ella requería una inversión constante. El embarazo llegó inesperadamente, 2 años después de casarse. Virginia recuerda lo asustada que estaba. La clínica acababa de empezar a generar ingresos, tenía clientes fijos y planes de expansión. Theodore la había apoyado haciéndose cargo de algunas de sus preocupaciones. Podía venir a la clínica después de su turno, ayudar con el papeleo, sustituir a un administrador enfermo. En aquella época formaban un verdadero equipo. Esther nació en junio. Virginia volvió a trabajar a los 3 meses. No podía permitirse más. Tenían una niñera excelente, pero ella pasaba cada minuto libre con su hija. Theodore también intentó ser un buen padre, a pesar de su carga de trabajo en el hospital. Por supuesto, la mayor parte de las preocupaciones recaían sobre sus hombros, pero en aquel momento parecía natural. Ella organizaba mejor sus vidas. La primera crisis grave llegó cuando Esther cumplió 7 años. Theodore recibió una oferta de una prestigiosa clínica de California. Virginia se negó en redondo a trasladarse. Su negocio iba viento en popa y acababa de abrir una segunda clínica. Tuvieron su primera pelea de verdad. Theodore la acusó de no apoyar su carrera. Ella le recordó sus promesas de formar un equipo. Él acabó quedándose, pero algo se rompió en su relación. Los años siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Virginia abrió nuevas clínicas, introdujo modernas técnicas de tratamiento y creó una red. Theodore alcanzó reconocimiento en los círculos profesionales. Sus operaciones se hicieron cada vez más complejas y exitosas. Ambos trabajaban duro y se veían sobre todo por las noches y los fines de semana. Esther creció como una niña inteligente e independiente, complaciendo a ambos padres con su éxito. Virginia recordaba el momento en que notó por primera vez el cambio en su marido. Fue hace unos 5 años, en la gala anual de recaudación de fondos de la comunidad médica. Theodore estaba dando un discurso sobre los logros de su departamento y había una nueva nota en su voz.
superioridad, casi arrogancia. Hablaba más de sí mismo que del equipo. Y más tarde, en una conversación con colegas, habló despectivamente de un médico que había cometido un error en el tratamiento. El dinero empezó a cambiarle imperceptiblemente. Trajes caros, relojes de coleccionista, pertenencia a un club de golf de élite. A Virginia no le importaba, podían permitírselo. Pero había una especie de lujo ostentoso en su comportamiento, un deseo de presumir de su éxito. Se dio cuenta de que empezaba a ser condescendiente con los que estaban por debajo de su nivel. Incluso a ella a veces se le escapaba el desdén. Después de todo, la medicina veterinaria no es comparable a la neurocirugía. La gota que colmó el vaso fue su negativa a ayudar a un viejo amigo en una situación difícil. Necesitaba una operación, pero no podía pagarla. Theodore podría haber negociado un descuento, haber hablado bien de él a las autoridades del hospital. En lugar de eso, le aconsejó que fuera a una clínica más sencilla. No puedo arriesgar mi reputación por caridad, dijo entonces. Virginia dejó las fotos a un lado. En 26 años había construido un negocio de éxito, criado una hija preciosa y mantenido intacto su matrimonio. Pero al mirar las fotos se dio cuenta de que el hombre del que se había enamorado se había desvanecido. Su lugar lo ocupaba otro, exteriormente exitoso, pero interiormente débil, dependiente de las opiniones y la aprobación de los demás. Tal vez por eso la aparición de Priscilla no le sorprendió tanto. Esas mujeres perciben inequívocamente las debilidades de los hombres de éxito. Priscilla Hawthorne apareció en el hospital a principios de la primavera. Virginia la vio por primera vez en una reunión del Consejo de Administración, donde era una de las principales benefactoras. La nueva enfermera de la sala de neurocirugía mantenía una actitud modesta, pero algo en su porte alertó a Virginia. Tal vez la mirada demasiado atenta con la que estudiaba a los presentes, o la apenas perceptible sonrisa condescendiente cuando una de las enfermeras intentaba entablar conversación con ella. Theodore presentó a Priscilla como una prometedora especialista que se había trasladado desde una clínica privada. «Tiene una intuición estupenda en el quirófano», le dijo entusiasmado en casa. Virginia se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que su marido hablaba de su trabajo. Normalmente tenía que sonsacarle los detalles del día. El cambio en el comportamiento de Theodore comenzó gradualmente. Primero empezó a quedarse en el hospital más tiempo de lo habitual. Luego empezó a tener consultas urgentes los fines de semana. Priscilla le ayudaba invariablemente en todas las operaciones complicadas, aunque en la planta había enfermeras con más experiencia. Virginia se dio cuenta de cómo había cambiado el vestuario de su marido. Theodore siempre había vestido caro, pero ahora su aspecto era de una elegancia acentuada. Un día le vio estudiarse meticulosamente en el espejo y ajustarse la corbata de una forma determinada. Priscilla dice que parece más sólida, explicó en respuesta a una pregunta no formulada. En el hospital también se estaban produciendo cambios. Theodore empezó a consultar con Priscilla asuntos que normalmente trataba por su cuenta. Ella tenía una manera de presentar su opinión como si la idea hubiera nacido en su cabeza. Virginia había observado esta sutil manipulación durante una de las reuniones del Consejo de Administración en la que se estaba decidiendo la compra de nuevos equipos. ¿No deberíamos considerar una propuesta de Medical Systems?, dejó caer Priscilla como casualmente durante una pausa. Dicen que sus equipos son más avanzados. Theodore, que hasta entonces se había mostrado inflexible respecto al otro proveedor, se quedó pensativo de repente. Al final de la reunión, defendía fervientemente los méritos de la empresa que le había sugerido la enfermera. En casa, empezó a mirar el teléfono con más frecuencia y se retiraba a otra habitación para hablar. De vez en cuando, Virginia oía fragmentos de frases. «Claro que tienes razón. Sí, entiendo. Tenemos que pensarlo». Tras esas conversaciones, Teodoro se distraía, sumido en sus pensamientos.
En el acto benéfico para el pabellón infantil, Priscila apareció con un vestido que superaba claramente sus posibilidades económicas. Se mantenía segura de sí misma, entablaba conversación con facilidad con las esposas de los médicos jefe y hablaba de los últimos estrenos teatrales. Virginia se fijó en cómo la enfermera guiaba discretamente a Theodore, un ligero toque en el codo, un susurro al oído, y ya estaba en camino para conocer a las personas Laszlo. Especialmente revelador fue el caso del cumpleaños de Esther. Planearon una cena familiar en el restaurante favorito de su hija, pero en el último momento Theodore informó de una operación de urgencia. Priscila cree que la paciente no puede retrasarse, dijo con culpabilidad. Virginia se enteró más tarde de que la operación no era urgente y podía esperar sin problemas hasta el día siguiente. Los colegas de Theodore también notaron el cambio. El doctor Harris, un viejo amigo suyo, dijo una vez: Theodore era diferente. Antes discutíamos mucho sobre los tratamientos, pero ahora simplemente sigue la opinión de estas enfermera. Había un trasfondo de irritación en su voz. Una mañana, al mirar el correo, Virginia se fijó en la factura de la joyería. Theodore nunca ocultaba documentos financieros. Todas sus cuentas eran compartidas. Estaba claro que la pulsera de diamantes no era para ella, que prefería joyas más discretas. Una semana más tarde lo vio en la muñeca de Priscila. Pero eso no fue lo más desagradable. En una cena familiar tradicional a la que asistían sus amigos más íntimos, Theodore empezó a hablar de repente de las opiniones modernas sobre el matrimonio. Priscila dice que la monogamia es una reliquia del pasado, dijo, evitando mirar a su mujer. Hubo una pausa incómoda. Virginia fingió no oír, pero algo en su interior se estremeció. Aquella noche, despierta, se dio cuenta claramente por primera vez de que no era la propia Priscila. El problema era la facilidad con que Theodore se había dejado controlar por otra mujer. Su maleabilidad, su disposición a cambiar sus principios y creencias en aras de la sonrisa aprobatoria de la joven enfermera, más que celos habían provocado decepción. ¿Dónde estaba aquel médico seguro de sí mismo que conoció 26 años atrás? ¿Dónde estaba el hombre que no temía decir lo que pensaba? Virginia estaba acostumbrada a resolver los problemas racionalmente. Se dio cuenta de que había llegado el momento de recabar información sobre Priscilla Hawthorne. Algo le decía que la repentina aparición de aquella mujer en sus vidas no era casual. Estaba manipulando la situación con demasiada profesionalidad. La noticia del romance había llegado de forma rutinaria, sin dramáticas coincidencias ni fatídicas casualidades. La recepcionista de uno de los mejores hoteles de la ciudad, cuyo perro era tratado regularmente en la clínica Virginia, simplemente había llamado para pedir consejos sobre vacunas. Y entonces, justo cuando estaba terminando la llamada, vaciló y dijo: SRA. Bullock, siento ser poco delicado, pero... El doctor Bullock me pidió que no le mencionara sus visitas. Pensé que debía saberlo. Virginia le agradeció la información y colgó el teléfono en silencio. No organizó una vigilancia ni reunió más pruebas. Una llamada era suficiente. Años de dirigir un negocio le habían enseñado a confiar en su instinto profesional, que le decía que la recepcionista no arriesgaría la reputación del hotel por un chisme. Por la noche, observó a su marido mientras hablaba de otra complicada operación. Theodore estaba entusiasmado, los ojos brillantes, las manos volando en el aire, mostrando algunas manipulaciones médicas. Priscilla sugirió un enfoque poco convencional. Mencionó el nombre de su ayudante por enésima vez. Virginia escuchó, observando con qué frecuencia las propias entonaciones de Priscilla se deslizaban en su discurso, giros característicos, la forma en que alargaba ciertas palabras. Su primer pensamiento fue solicitar el divorcio inmediatamente.
Su asesor financiero había preparado todos los documentos hacía tiempo. No sería una mujer de negocios de éxito si no calculara diferentes opciones para el desarrollo de los acontecimientos, pero algo se lo impedía. No era el miedo a la soledad ni la costumbre. Virginia había aprendido hacía tiempo a vivir su propia vida. Era Esther. Su hija se preparaba para la defensa de su proyecto de diploma en la Escuela de Arquitectura. Su trabajo, el diseño de un moderno centro médico, era ambicioso y complejo. Theodore la había asesorado sobre la disposición de los quirófanos, y esas discusiones conjuntas las habían acercado por primera vez en años. Virginia podía ver cómo se le iluminaba la cara a su hija cuando su padre entraba en detalles técnicos, cómo captaba cada una de sus palabras. Aquella tarde, tras la llamada de la recepcionista, Virginia se quedó sentada en su despacho hasta bien entrada la noche, analizando metódicamente la situación. Estaba acostumbrada a descomponer los problemas en sus componentes, evaluar los riesgos y calcular las opciones. El divorcio golpearía inevitablemente a Esther en el peor momento posible. La chica estaba demasiado ocupada estudiando, era demasiado vulnerable. Además, había algo extraño en el comportamiento de Priscila. El ojo experimentado de Virginia detectó un sistema en sus acciones. Los encuentros aleatorios parecían demasiado deliberados, las palabras y los gestos demasiado calculados. 20 años en el mundo de los negocios habían enseñado a Virginia a reconocer a los manipuladores, y su intuición le decía que algo iba mal. Empezó a vigilar más de cerca. Theodore llegaba a casa cada vez más a menudo con regalos caros para Priscila, sin ocultar realmente los cheques. Perfumes, joyas, accesorios de diseño, sus gastos crecían exponencialmente. A un comentario de irracionalidad financiera respondía con una irritación poco habitual. Gano lo suficiente como para no contar cada céntimo. Priscila, mientras tanto, ampliaba su influencia en el hospital. Aparecía en todas las reuniones importantes, a pesar de que su cargo no lo requería. Hizo valiosas sugerencias sobre la organización del departamento. Se hizo amiga de la mujer del médico jefe. Virginia notó cómo algunos médicos empezaban a rehuir a Theodore, evitando las guardias conjuntas y las consultas. Un día, durante una cena familiar, Esther comentó que había visto a su padre con Priscila en el café. Estaban discutiendo algún asunto médico, dijo sin sombra de sospecha. Virginia notó que a Teodoro le temblaba la mano, pero su rostro permanecía imperturbable. Había aprendido a mentir. Resonó el pensamiento con un dolor sordo. Cada vez quedaba menos tiempo para pensar. Esther había anunciado su compromiso y habían comenzado los preparativos de la boda. Theodore insistió en una ceremonia fastuosa en el hotel más caro de la ciudad, el mismo donde había conocido a Priscila. Virginia no se opuso, aunque consideraba la idea vulgar. Lo veía como una etapa más del juego que estaba jugando la joven enfermera. Pasaron los meses y Virginia mantuvo la compostura mientras recababa información. Notó cómo Priscila empezaba a introducirse en su círculo social, apareciendo en actos benéficos e inauguraciones de galerías en las que sabía que Theodore estaría presente. La joven desempeñaba su papel con destreza, siempre respetuosa con Virginia, sin traspasar nunca los límites evidentes en público, pero la tensión interior iba en aumento. Un día, mirando viejas fotografías familiares, Virginia se sorprendió pensando que no lo sentía tanto por el matrimonio roto como por el propio Theodore. Se estaba convirtiendo en una marioneta, obediente a los caprichos de su joven amante. Su dependencia de la aprobación de Priscila era cada vez más evidente. En esos momentos, Virginia quería sacudir a su marido, hacerle despertar, pero se daba cuenta de que cualquier confrontación directa solo empeoraría la situación. Priscila estaba claramente jugando a un juego y era necesario comprender sus reglas antes de dar pasos decisivos. Mientras tanto, lo único que podía hacer era esperar, observar y recabar información.
Virginia registraba metódicamente cada rareza en el comportamiento de la amante de su marido, cada incoherencia en sus palabras. Sentía que tarde o temprano esa mujer cometería un error, y había que prepararse para ese momento. Virginia se detuvo a la entrada de Le Petit Jardin, el pequeño restaurante francés que ella y Theodore habían descubierto hacía 15 años. Un lugar familiar para sus ya raras cenas juntos. El maître se apresuró hacia ella. «Buenas noches, señora Bullock. El doctor ya la está esperando en su mesa y la señorita Hawthorne está con él». Virginia asintió débilmente. Últimamente, Priscilla aparecía por aquí cada vez más a menudo, bien con colegas del hospital, bien ostensiblemente por casualidad. Hoy, la coincidencia parecía haber sido cuidadosamente planeada. «Cariño, mira a quién he conocido». Theodore se levantó para recibirla. Priscilla me estaba hablando de una nueva técnica que queremos implantar en la sala. «Buenas noches, señora Bullock». Priscilla sonrió dulcemente. «Estaba a punto de irme. No quiero interrumpir su cena». «En absoluto, quédate». Theodore hizo un gesto al camarero. «A Virginia no le importará, ¿verdad, querida?» Virginia se acomodó en una silla, observando con qué destreza Priscilla había tomado asiento frente a Theodore, su lugar habitual. «Por supuesto, haznos compañía». Durante toda la velada observó cómo Priscilla destruía metódicamente el ambiente de la cena familiar. Cada vez que Virginia intentaba hablar de su hija o de planes generales, ella hábilmente desviaba la conversación hacia el trabajo. Theodore retomaba apasionadamente los temas profesionales, olvidando por completo el propósito original de la reunión. «¿Y recuerdas, Ted, aquel caso con la complicación de la operación?» Priscilla le puso la mano en la muñeca. «Si no hubiera sido por tu intuición». Virginia notó ese Ted familiar. Ella era la única que le había llamado así antes. Theodore pareció no notar ninguna incomodidad. Unos días después, la situación se repitió en su club de campo. Virginia y Theodore iban a jugar al tenis, una tradición que habían mantenido durante muchos años, pero en la pista ya les esperaba Priscilla con un elegante chándal. «Me he apuntado a clases de tenis», anunció. Teodoro prometió darme algunos consejos. «No lo hizo», comentó Virginia. «¿No lo dije? Debo de haberlo olvidado. No te importa si jugamos un partido o dos, ¿verdad?» Priscilla estaba demostrando ser una alumna sorprendentemente torpe que necesitaba ayuda constante para practicar su saque. Theodore le enseñó pacientemente los movimientos correctos mientras permanecía de pie detrás de ella. Virginia recogió sus cosas en silencio y se marchó. Por la noche, la conversación fue breve. «Ni siquiera te despediste», comentó Theodore. «No quería interferir en el entrenamiento. Priscilla está aprendiendo a tocar. Es cortesía común ayudar a un colega». «¿Una colega?» Virginia lo miró a los ojos. «Ted, ¿de verdad no ves nada raro en su comportamiento? Solo es una persona amable. Te estás pasando de listo». A la semana siguiente, Priscilla Vinci estaba en el mismo salón de belleza donde Virginia se hacía las uñas desde hacía 20 años, luego en su librería favorita, y cuando apareció en el brunch dominical con los amigos de los Bullock, Virginia supo que había llegado el momento de actuar. «¡Qué casualidad!», exclamó Priscilla sentándose a su mesa. «Acabo de venir a tomar un café». Mary Anderson, una vieja amiga de Virginia, levantó las cejas perpleja. «Qué raro, creía que esto era un club privado para socios». «Oh, el doctor Bullock ayudó con la recomendación», replicó Priscilla con indiferencia. Más tarde, Mary llamó a Virginia. «Cariño, ¿qué pasa? Esa chica aparece donde quiera que vayas. ¿Theodore no se da cuenta de lo que parece?» «Cree que solo es una colega amistosa», respondió Virginia secamente. «¿Amistosa? Está marcando territorio como una depredadora. Y, perdóname por ser directa,
pero tu marido está actuando como un completo idiota. Virginia guardó silencio. Pensó en cómo Priscila invadía metódicamente cada rincón de sus vidas, en cómo Teodoro, como hipnotizado, no veía lo evidente, que ya era hora de poner fin a esta prolongada actuación. Esa noche le preguntó tranquilamente a su marido: «Ted, ¿de verdad le has hecho una recomendación a Priscila para que se afilie? ¿Cuál es el problema? Es una buena persona, le viene bien ampliar su círculo social. ¿Nuestro club? ¿Dónde hemos estado pasando tiempo con amigos durante 15 años? Jesús, Virginia, deja esas insinuaciones. No estás siendo razonable». ¿Poco razonable? Miró a su marido con una larga mirada. Muy bien, hablemos de comportamiento razonable. Pero Teodoro ya estaba mirando el teléfono, tecleando otro mensaje. Virginia sabía que iba dirigido a Priscila. Se levantó y salió de la habitación. En su despacho había una carpeta con la información que había reunido sobre el pasado de la señorita Hawthorne. Era el momento de utilizar esos materiales. Sí, deberíamos saltarnos el capítulo 7, máscaras, y pasar al 8, advertencia. Déjame escribirlo. Virginia eligió el domingo por la noche para la conversación. Esther había ido a ver a su prometido, y la casa estaba tranquila. Theodore estaba sentado en el estudio, hojeando unos papeles. Ella sabía que eran los informes de Priscila sobre el nuevo equipo. «Tenemos que hablar». Virginia se sentó en la silla frente a su marido. Él asintió distraído, sin apartar la vista de los papeles. «Se trata de Priscilla Hawthorne. Patricia Higgins es su verdadero nombre, para ser exactos». Theodore levantó la cabeza, con un destello de preocupación en la mirada que fue inmediatamente sustituido por irritación. «¿La has estado siguiendo? He estado comprobando información sobre una persona que de repente ha adquirido demasiada influencia en nuestras vidas, y encontré algunos datos interesantes». Sacó una carpeta, pero Theodore la detuvo con un gesto. «No hace falta. Priscila ya me ha hablado de su pasado. Se cambió el nombre para escapar de un marido que la maltrataba. Eso es privado». «¿Un marido maltratador?». Virginia sonrió amargamente. «¿Te habló del doctor Reynolds? ¿Sobre cómo lo llevó al suicidio?». «Eso es una calumnia». Theodore se levantó bruscamente. «No voy a escuchar chismes inmundos recogidos por un investigador privado. Priscilla es una profesional con talento que está siendo envenenada por envidiosos». ¿Una especialista con talento perseguida por escándalos financieros en clínicas? Mira estos documentos, Ted. Aquí hay hechos, no cotilleos. Echó un vistazo a los papeles. Todo lo que veo son intentos de desprestigiar a un hombre honesto. Jesús, Virginia, no te creía capaz de unos celos tan mezquinos. ¿Celos? Se lanzó hacia adelante. Ted, despierta. Has firmado 3 contratos dudosos en el último mes por recomendación suya. Transferiste una gran suma de dinero a una cuenta de una empresa fantasma. ¿Has leído siquiera esos documentos? No te atrevas a inmiscuirte en mis asuntos profesionales. Su cara se puso morada. Priscila entiende de equipos médicos mejor que cualquier gestor. Está salvando al departamento de burócratas como tú. ¿Lo salva? ¿Cómo salvó la clínica de Denver o el centro médico de Chicago? Quebraron después de que ella los salvara. Theodore se volvió hacia la ventana. No puedes aceptar que alguien más joven que tú haya resultado ser más profesional. Priscila entiende las tendencias actuales mientras que tú estás atrapado en el siglo pasado con tus informes contables. Ted, escucha. Virginia trató de hablar con calma. Sé lo de tu conexión. Eso no es lo principal. Lo principal es que te está utilizando. Usando tu nombre, tu reputación, tu dinero. Cállate. Se giró bruscamente. No te atrevas a hablar así de ella. Priscilla es la única persona que cree en mí, que apoya mis ideas. Y tú siempre has estado demasiado ocupado con tus clínicas. He construido un negocio que nos ha proporcionado una vida intachable.
Me permitió educar a Esther, comprar esta casa. Sí, claro. Había sarcasmo en su voz. Una gran mujer de negocios. ¿Y yo solo soy un médico que debería estar agradecido por su generosidad? Virginia se frotó las sienes con cansancio. Ted, no se trata de dinero, intento advertirte. Esta mujer es una estafadora profesional. Tengo pruebas. ¡Basta! Tiró la carpeta sobre la mesa. No estoy dispuesto a escuchar estas mentiras. Priscila me advirtió que intentaría separarnos. Dijo todo lo correcto. No te detendrías ante nada para mantener el control. ¿Me lo advirtió? Virginia sonrió descontenta. ¿Y qué más dijo de mí? Lo suficiente para darme cuenta de que nuestro matrimonio hace tiempo que está agotado. Se dirigió a la puerta. Ya me voy. No intentes ensuciar a un hombre decente otra vez. Ted, lo llamó. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste las cuentas de la sucursal? Eso no es asunto tuyo. Compruébalo. Colocó otra carpeta sobre el escritorio. Y piensa por qué tu impecable asistente está tan interesada en los registros fiscales de mi clínica. Dio un portazo sin contestar. Virginia se quedó sola en el despacho. Sabía que Theodore iría ahora a ver a Priscilla, le contaría la conversación, y ella encontraría la manera de explicar todos los hechos, de convertirlos en pruebas de Beijing. Bueno, ella había hecho lo que había podido. Ahora tenía que esperar. O su marido entraba en razón y comprobaba los documentos, o tendría que actuar con más decisión. Para eso ya tenía un plan. La historia del anillo de compromiso fue la primera señal de alarma. Esther había elegido una elegante pieza vintage de una pequeña joyería, un anillo de platino con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. Combinaba a la perfección con sus delicados dedos. «Cariño, ¿no te parece un poco anticuado?» «Anticuado», intervino de pronto Theodore en la elección de su hija. Priscilla dice que las novias modernas prefieren el minimalismo. Estaba mostrando un catálogo de impresionantes anillos de Cartier. Esther miró a su madre confusa. Virginia respondió con calma. «Cariño, es tu anillo. Solo tú decides cómo debe ser». Pero aquello no fue más que el principio. En una reunión con el florista, Theodore declaró de repente que las rosas clásicas eran señal de mal gusto. Priscilla recomienda orquídeas exóticas, quedarán mejor en las fotos. Papá, pero Michael y yo ya hemos elegido los arreglos, frunció Esther el ceño. Y el presupuesto está acordado. El dinero no es problema, le quitó importancia Theodore. Le he pedido a Priscilla que elabore un nuevo presupuesto. Virginia observó en silencio cómo su hija apretaba los puños bajo la mesa. Por la noche, Esther entró en su despacho. «Mamá, ¿qué le pasa a papá? ¿Por qué una enfermera interfiere en nuestra boda?» «Cariño, centrémonos en los preparativos. Yo me encargo de esto». Pero la situación no hacía más que empeorar. Priscilla empezó a aparecer en las reuniones con la organizadora de la boda, supuestamente por casualidad en un restaurante o cafetería. Sus ulii eran cada vez más insistentes. «Theodore, cariño, he visto un sitio estupendo para la ceremonia, el Lakeview Country Club, mucho más presentable que esa capilla anticuada. Pero Michael y yo queremos casarnos donde se casaron sus padres», objetó Esther. «Cariño, nadie presta atención a esos sentimentalismos hoy en día, ¿verdad, Ted?» Theodore asintió. «Priscilla tiene razón. Tenemos que pensar en moderno». Virginia se dio cuenta de lo pálida que se había puesto su hija. Tras la reunión, detuvo a su marido. «Ted, esta es la boda de Esther, no la de tu amante. Manténla alejada de nuestra hija». «No te atrevas a decir eso. Priscilla solo quiere ayudar. Tiene un gusto excelente y contactos en las mejores agencias de bodas. Te está manipulando y estás dejando que arruine el gran día de Esther». No contestó, mirando desafiante al teléfono. Un par de días después, Priscilla envió una lista de contratistas PIPEO.
todos considerablemente más caros que los ya seleccionados, y a continuación llegó un catálogo de vestidos de novia de un diseñador poco conocido. «Es una amiga de Priscila», explicó Theodore. «Hará un vestido exclusivo con descuento». «Papá, ya he encargado el vestido», dijo Esther en voz baja. «Mamá y yo lo elegimos hace un mes, pero si ni siquiera has mirado las alternativas». Priscila dice: «¡Basta!». Esther saltó de repente de la mesa. «No necesito los consejos de esa mujer. Esta es mi boda, mi vida, y no voy a dejar que ella la arruine». Salió corriendo de la habitación. Virginia encontró a su hija en el jardín, sentada en el viejo columpio que Theodore le había hecho de niña. «Lo siento, mamá. No debería haber estallado». «No pasa nada, cariño». «No, no pasa nada». Esther levantó la cara llorando. «¿Qué le pasa a papá? ¿Por qué deja que esa mujer se meta en todo? Incluso se ofreció a ser mi dama de honor. ¿Te lo imaginas?». Virginia se agachó junto a su hija. «¿Cuándo pasó esto?» «Ayer. Me llamó directamente. Dijo que papá aprobaba la idea». Virginia sintió que le subía una rabia fría por dentro. Una cosa era destruir su matrimonio y otra muy distinta herir a Esther. «No te preocupes», abrazó a su hija. «Tu boda será exactamente como tú quieres. Te lo prometo». Aquella tarde entró en el estudio de su marido. «¿De verdad le has pedido a Priscila que sea dama de honor? ¿Cuál es el problema? Ella podría ayudar con la organización». «Ted, ¿te has vuelto completamente loco? Es la boda de tu hija, no un desfile de moda para tu amante». «Deja de llamarla así», golpeó la mesa con el puño. «Solo estás celosa de su juventud y energía». Virginia miró largamente a su marido. «Sabes, aguanté tu aventura durante mucho tiempo, hice la vista gorda ante la humillación, pero no voy a dejar que arruines la boda de Esther». «¿Es una amenaza?». «No, cariño, es una advertencia. Mantén a tu Priscila lejos de nuestra hija, si no, te arrepentirás». Salió, tapando cuidadosamente la puerta. En el despacho ya esperaba un sobre del detective con nuevo material. Era hora de pasar a la acción decisiva. Virginia se sentó en su despacho, apilando metódicamente los documentos, fotografías, extractos bancarios, informes de detectives. Todo daba fe de una estafa cuidadosamente planeada, pero ahora miraba estos materiales con otros ojos. La historia de la dama de honor había sido un punto de inflexión. No fue la insolencia de Priscila. Después de todo, era difícil esperar otra cosa de una depredadora de su tipo. Fue el comportamiento de Theodore lo que la impactó. Un hombre al que conocía desde hacía 26 años, el padre de su hija, un médico respetado, no solo había permitido que su amante interfiriera en la boda de Esther, sino que lo había alentado. Virginia se sirvió una copa de vino, un hábito poco frecuente en ella, pero ahora necesitaba relajarse y pensar. Estaba acostumbrada a resolver los problemas racionalmente, sin emociones. Era el mismo rasgo que había atraído a Theodore, su capacidad para analizar una situación con sangre fría. ¿Qué ha cambiado? A primera vista, todo es sencillo. Un anciano se ha encaprichado de una joven, una historia banal, pero Virginia conocía demasiado bien a su marido. No era una cuestión de edad, ni siquiera de atracción sexual. Priscila ofrecía a Theodore algo más importante, la ilusión de su propia importancia. Recordó su última gran conversación. «Solo estás celosa de su juventud y energía». «No, querida. Envidio tu ceguera. Debe ser agradable creer que una mujer joven y hermosa te admira, piensa que eres un genio, apoya cualquier idea, incluso si esas ideas te llevan a la ruina financiera». El ordenador emitió un pitido silencioso. Un nuevo correo electrónico del detective. Más documentos sobre las maquinaciones de Priscilla en el pasado. Virginia los hojeó distraídamente. ¿Qué sentido tenía reunir pruebas contra una amante si el principal problema era el marido? Sacó un viejo álbum de fotos. Aquí estaba Theodore 20 años atrás,
un joven médico ambicioso dispuesto a trabajar 24 horas al día por su sueño. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo el éxito y el dinero sustituyeron a la ilusión profesional? ¿Cuándo la aprobación de los demás se volvió más importante que sus propios principios? «Mamá, ¿puedo verte?», se asomó Esther al despacho. Quería consultar la disposición de los asientos. Estaban discutiendo los detalles de la boda cuando la puerta se cerró de golpe escaleras abajo. Theodore había regresado. Su voz sonaba inusualmente alta en el pasillo. «Por supuesto, querida. Lo arreglaré todo. Sí, enseguida». Esther arrugó la nariz con dolor. «¿Otra vez ella?». Virginia asintió en silencio. Su hija se marchó, y ella permaneció sentada en su silla, mirando el cielo del atardecer al otro lado de la ventana. La decisión llegó de repente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. No luchar más contra Priscila. No recoger más pruebas de sus maquinaciones. Que esta historia acabara de otra manera. Que todo el mundo vea en qué se ha convertido el estimado Dr. Bullock, y que su hija sea la primera en verlo antes de que sea demasiado tarde. Virginia sacó su teléfono y encontró el número del detective. «Daniel, ¿recuerdas que hablabas de la auditoría fiscal? Haz que tu hombre retenga el papeleo hasta después de la boda. Tengo una idea mejor». El plan tomó forma al instante. Claro, bien pensado, despiadado, sin escándalos, sin acusaciones, solo hechos presentados en el momento adecuado, dejar que Priscila se arrinconara con su confianza en sí misma, y Theodore, que todo el mundo vea lo que vale su alabada reputación. Ordenó metódicamente los documentos en carpetas, comprobando fechas y detalles. La boda de su hija sería el acto final de este drama, y el final no será en absoluto lo que la feliz pareja espera. «Tú misma elegiste este camino, querida», murmuró Virginia, guardando las carpetas en la caja fuerte. «Tú y tu fiel caballero». Ahora solo quedaba esperar, y prepararse para el gran día en la vida de su hija, un día que sería recordado por todos los presentes. Pero no de la forma que Priscilla Hawthorne había planeado. La última semana antes de la boda fue sorprendentemente tranquila. Virginia estaba completamente inmersa en las cuestiones organizativas, sin reaccionar a otras vaso de Priscilla. Cuando ésta sugirió sustituir el menú clásico por una fusión de moda, Virginia se limitó a encogerse de hombros. «Querida, me temo que es demasiado tarde para cambiar nada. Todos los pedidos están pagados». Theodore observaba estos cambios con recelo. Un par de veces intentó provocar a su mujer para que entrara en conflicto, pero ella replicó con ligero cansancio: «No estropeemos las vacaciones de su hija». Estaba claramente confundido por este cambio de humor. El jueves, Virginia pasó por la clínica para comprobar los últimos informes antes de ir a toda máquina con la boda. La joven recepcionista jugueteaba nerviosa con los papeles. SRA. Bullock, la señorita Hawthorne, estaba aquí, interesada en los registros financieros. Dijo que el doctor Bullock se lo pidió. «Está bien, cariño. Dale copias de lo que pidió. Solo márcalo en el registro». Esa tarde oyó a Theodore hablar de unos papeles por teléfono. La voz sonaba excitada. «Sí, claro. No, ella no sospechaba nada. Solo está cansada de preparar la boda». El viernes llegó el vestido de novia de Esther. Su hija giró frente al espejo, feliz y emocionada. Virginia ayudó en la prueba final, corrigiendo pliegues, discutiendo detalles del peinado. «Mamá, últimamente estás un poco rara», comentó Esther. «¿Va todo bien?» «Por supuesto, cariño. Solo tengo muchas cosas en la cabeza». Priscilla llamó el sábado por la mañana, aparentemente para confirmar los detalles de la ceremonia de mañana. Su voz rezumaba miel. «Virginia, ¿te importaría que te ayudara a organizar el buffet? Tengo algunas ideas geniales». «Gracias, querida, pero ya está todo preparado. Descansa, coge fuerzas antes de mañana». Theodore miró sorprendido a su mujer. «¿De verdad no te importa que esté en la boda?» «¿Por qué iba a importarme? Es tu colega».
Dudó, sin saber qué decir ante tal brusquedad. Virginia ya estaba inmersa en el estudio de la lista de invitados, tomando notas en su cuaderno. Priscilla estaba al final de la lista, +1, en la mesa 12, en la esquina más alejada de la sala. Llevaba todo el día atendiendo llamadas, resolviendo pequeños problemas, calmando a su nerviosa hija. La anfitriona volvió a comprobar los arreglos de las mesas. Los floristas enviaron fotos de las composiciones terminadas. Todo iba según lo previsto. Por la noche, el detective llamó. SRA. Bullock, tengo el expediente. He comprobado todos los documentos, todo está impecable. ¿A qué hora debo estar mañana? A las 4. No llame la atención. Revisó la caja fuerte, su carpeta de documentos recopilados en los últimos meses. Material sobre el pasado de Priscilla, fraude financiero, declaraciones de testigos. Por separado, los últimos estados de cuenta de Theodore, sus extrañas decisiones, contratos firmados. Está todo hecho. Theodore se quedó hasta tarde en el hospital. Volvió emocionado, con los ojos brillantes. Dijo algo sobre nuevos equipos, técnicas revolucionarias. Virginia asintió sin escuchar. Se dio cuenta de que enviaba mensajes furtivos, probablemente a Priscilla, informando de otra victoria. Por la noche no podía dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en el mañana, en cómo cambiarían las vidas de todos los implicados en esta historia, que Theodore había elegido su propio camino, como Priscilla había elegido el suyo. La mañana empezó temprano. Tenían que reunirse con el equipo de maquillaje, comprobar que el salón de banquetes estaba listo, repasar la lista definitiva de invitados. Esther estaba preocupada. Theodore se afanaba con los regalos y miraba el móvil de vez en cuando. Todo estaba listo. Mañana era su día especial, el día de la boda de Esther, y el día en que por fin se quitarían las máscaras. Creo que tendría sentido que Priscilla, escarbando en los documentos de la clínica de Virginia, encontrara algunas incoherencias, posiblemente plantadas a propósito, y decidiera utilizarlas para chantajear, escandalizar. Ella puede haber malinterpretado transacciones financieras legítimas o tergiversado deliberadamente los hechos. Es decir, intenta culpar a Virginia de algo de lo que ella misma es culpable, una técnica clásica de manipulador. La ceremonia de la boda fue impecable. Esther resplandecía de felicidad. Michael no le quitaba los ojos de encima. Los invitados se deleitaban con los conmovedores votos de los jóvenes. Incluso Theodore parecía haberse olvidado por un momento del teléfono y estaba realmente feliz por su hija. El salón de banquetes del Hotel Mayfair tenía exactamente el aspecto que Esther había soñado. Arreglos florales clásicos, luces tenues, música suave. Virginia se ocupó personalmente de cada detalle. Notó la mirada contrariada de Priscilla ante la Big Hall decoración, pero guardó silencio por el momento. Las primeras campanadas sonaron durante los brindis de bienvenida. Priscilla, vestida con un vestido inapropiadamente revelador, cuchicheaba desafiante con Theodore. Él no dejaba de asentir, frunciendo el ceño, consultando unos papeles en su teléfono. Después del tercer brindis, Priscilla pidió la palabra. Empezó desde lejos, sobre la importancia de la honestidad en una familia, sobre cómo a menudo las mentiras se escondían detrás de una bella fachada. Virginia vio al detective McCormick sentado en un rincón discreto de la sala, tenso. Y aún así, muchas de las personas que están aquí ni siquiera se dan cuenta de que están siendo tratadas en clínicas construidas sobre el engaño. La voz de Priscilla sonó con justa ira. Yo, como profesional de la medicina, no puedo permanecer callada. Virginia Bullock hizo una pausa espectacular y miró victoriosa a la silenciosa sala. Theodore miró a su ama con admiración. ¿Había ensayado este discurso delante de él? «Eres una ladrona y una estafadora», Priscilla señaló con un dedo manicurado a Virginia. «Tengo pruebas de fraude financiero en tus clínicas.
Todos esos programas de caridad y proyectos sociales son solo una tapadera para blanquear dinero. Un susurro indignado recorrió la sala. Esther se puso pálida y Michael le agarró la mano con más fuerza. Y Virginia asintió tranquilamente a su guardaespaldas. Un hombre alto vestido con un estricto traje colocó en silencio una pesada carpeta sobre el escritorio frente a Priscila. ¿Qué es esto? Abrió descuidadamente la primera página y titubeó. Su rostro perdía rápidamente el color. Esto, querida, es un auténtico fraude financiero. La voz de Virginia era baja, pero toda la sala la oyó. La historia de tu fascinante carrera. Phoenix, Denver, Chicago. El mismo modus operandi en todas partes. Aventura con el jefe médico, acceso a documentos, quiebras misteriosas. Y luego, un nuevo nombre, una nueva ciudad, una nueva víctima. Sacó fotografías de la carpeta. ¿Reconoce a este hombre, señorita Higgins? ¿O debería llamarla Patricia? El doctor Reynolds no fue tan afortunado como otros de sus admiradores. Su viuda le envía saludos. Priscila se sacudió hacia la salida, pero el guardaespaldas se movió sutilmente, impidiéndole el paso, y Virginia continuó. ¿Sabes qué es lo curioso? Los documentos que ibas a utilizar contra mí son transacciones benéficas corrientes, todo legal, todo transparente. Pero tus maquinaciones para comprar equipamiento para el hospital... Theodore, ¿has comprobado alguna vez a dónde va ese dinero? Theodore se sentó con la cabeza entre las manos. Los extractos bancarios estaban frente a él, la historia de su propia caída, organizados por fecha e importe. No tenía intención de montar una escena en la boda de mi hija. Virginia negó con la cabeza. Pero tú elegiste el momento y el lugar. Bueno, que todo el mundo vea la verdad. Detective McCormick, entregue el papeleo al teniente Harris. Parece que Hacienda está muy interesada en las actividades de la señorita Higgins en varios estados. Priscila estalló en los brazos de Theodore. No vas a dejar que... Se lo explicaremos todo. Pero él retrocedió, mirándola con otros ojos. Tal vez por primera vez la vio como lo que realmente era, una calculadora estafadora más que una mujer enamorada. Esther se levantó de la mesa. Creo que es hora de que los invitados vayan al jardín. Allí hay un buffet. Creo que deberíamos dejar que las autoridades hagan su trabajo aquí. Se mantenía con notable dignidad, verdaderamente la hija de su madre. Michael condujo a los invitados a la salida, dejando solo en la sala a los protagonistas del drama. Virginia, Theodore intentó decir algo, pero ella le detuvo con un gesto. Ahora no, Ted. Tu abogado tendrá los papeles del divorcio mañana. Ahora mismo es la boda de nuestra hija. Intenta no estropearlo del todo. Salió al jardín donde los invitados hablaban en voz baja, comentando lo sucedido. Iba a ser una noche larga. Tenía que salvar la fiesta de su hija. Ya se ocuparía del resto más tarde. El buffet del jardín parecía un teatro del absurdo. Los invitados se reunían en pequeños grupos, mirando de vez en cuando hacia el edificio principal del hotel, donde la policía hablaba con Priscila. Los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas, sacando champán, pero la mayoría de las copas permanecían intactas. Virginia recorrió metódicamente a los invitados, disculpándose por el desagradable incidente. Los colegas de Theodore en el hospital discutían en voz baja la situación. Al parecer, muchos llevaban tiempo sospechando que algo iba mal con la compra de equipos, pero habían guardado silencio por respeto al cirujano jefe. El doctor Harris, un viejo amigo de la familia, hizo girar su vaso pensativo. Intenté insinuarle a Ted que esa mujer estaba interesada en los registros financieros por algún motivo, pero es como si estuviera sordo y ciego. Mary Anderson, sentada a su lado, resopló. ¿Ciego? Más bien ha perdido lo que le quedaba de cerebro. Lo siento, Virginia, pero tu marido se comportó como un idiota. En un rincón apartado del jardín, Esther lloraba silenciosamente sobre el hombro de Michael.
De vez en cuando se les acercaban los invitados con condolencias, pero el joven marido reprimía cortés pero firmemente todo intento de hablar de lo sucedido. Una hora más tarde, Theodore apareció en el jardín, demacrado y con los ojos enrojecidos. Fue directo hacia su hija, pero Michael le cerró el paso. «Señor, no creo que sea un buen momento. Debo explicarle. Esther, cariño, no sabía. ¿No sabías qué, papá?» Esther levantó su cara llorosa. ¿Que te acostabas con una infiel? ¿O que dejaste que arruinara mi boda? Cariño, de verdad creía que me quería. Parecía tan sincera. ¿Y mamá? ¿Pensaste en mamá cuando trajiste a tu amante a nuestros lugares familiares? ¿Cuando la dejaste interferir en los preparativos de mi boda? Theodore miró a su alrededor con impotencia, buscando apoyo, pero solo encontró miradas críticas. Sus colegas se apartaban desafiantes, los amigos de la familia meneaban la cabeza. «Lo arreglaré», murmuró. «Hablaré con la policía, les explicaré lo del equipo». ¿Explicar qué? El doctor Harris no pudo soportarlo más. ¿Cómo firmaste contratos falsos? ¿Cómo dejó que esa estafadora metiera sus manos en el presupuesto del hospital? Ted, te enfrentas no solo a un divorcio, sino a una seria investigación. Esther se levantó. «Papá, te quería. Siempre te defendí, incluso cuando mamá insinuó que me engañabas. Me dije a mí misma, todo el mundo comete errores, pero dejas que esa mujer venga aquí, monte un escándalo, acuse a mamá. No quiero volver a verte». Se volvió hacia su madre. «Mamá, Michael y yo probablemente nos vayamos. Las vacaciones están arruinadas de todos modos». «No, cariño», Virginia negó con la cabeza. «Es tu día. No vamos a dejar que se arruine». Asintió a la anfitriona y empezó a sonar música en el jardín. Los camareros empezaron a servir aperitivos calientes. La vida volvía poco a poco a la normalidad. Theodore seguía intentando explicar algo, pasando de un grupo de invitados a otro, pero nadie le escuchaba. Los colegas discutían sobre quién se haría cargo del departamento tras la inminente destitución del neurocirujano jefe. Amigos de la familia recordaban cómo había cambiado en los últimos meses. «¿Sabes?», dijo Mary con nostalgia, mirando la figura encorvada de Theodore. «Virginia hizo bien en no montar una escena antes, que todo el mundo viera su verdadera cara». Por la noche, se supo que Priscilla había sido detenida. Sus antiguos casos en otros estados habían salido a la luz. Theodore se marchó sin despedirse siquiera. Y Esther, ya calmada, aún estrenaba su primer baile con su marido. Los festejos continuaron, aunque no exactamente como estaba previsto. Virginia observó a su hija bailar y pensó que a veces las lecciones más dolorosas eran las más importantes. Esther había crecido aquel día, había visto la vida sin tapujos. Y Theodore, bueno, había elegido su propio camino. Cuando se separaron, los invitados evitaron cuidadosamente el tema del escándalo, pero todos se dieron cuenta de que la familia Bullock nunca volvería a ser la misma, y quizá fuera lo mejor. Theodore estaba sentado en su despacho del hospital, revisando papeles mecánicamente. En 2 horas debía comenzar la investigación de asuntos internos, pero él ya conocía el resultado. Demasiados documentos firmados por su mano, demasiadas decisiones cuestionables tomadas por insistencia de Priscilla. Los pasillos del hospital estaban inusualmente silenciosos. El personal procuraba evitar el departamento de neurocirugía. Las enfermeras, que ayer habían sonreído congraciadamente al médico jefe, ahora apartaban la mirada. En la habitación del residente cuchicheaban sobre los detalles del escándalo de la boda. Sacó de la caja fuerte una carpeta con los documentos para el nuevo equipo. Antes, todo había parecido tan correcto. Priscilla había explicado convincentemente la necesidad de compras urgentes, las ventajas de determinados proveedores. Ahora, al revisar los contratos con nuevos ojos, vio incoherencias evidentes, precios excesivos, condiciones de entrega extrañas, empresas intermediarias desconocidas.
Llamaron a la puerta con cautela. Su adjunto, el doctor Warren, había traído los resultados preliminares de la auditoría. Ted, esto es serio. Warren habló en voz baja, evitando el contacto visual. Casi 2 millones han pasado por empresas fantasma. El Consejo de Administración exige tu dimisión. Theodore asintió. Se lo esperaba. Peor era otra cosa. Su reputación, su carrera, sus años de duro trabajo estaban en juego. Todo se había desmoronado como un castillo de naipes por culpa de una guapa estafadora de rostro angelical. Recordó la primera vez que Priscila apareció en el quirófano. Trabajo impecable, comprensión intuitiva de sus exigencias, admiración sincera por su técnica. Ahora se daba cuenta de que todo había sido calculado. Ella había aprendido sus hábitos, sus debilidades, sus ambiciones. Había jugado con su vanidad, llevándole poco a poco a tomar las decisiones correctas. El teléfono de la mesa sonaba sin cesar. Periodistas, abogados, colegas de otros hospitales. No contestó. ¿Qué podía decir? ¿Que había dejado que una joven amante le arruinara la vida? ¿Que había traicionado la confianza de su familia, de sus amigos, de sus pacientes? Virginia intentó advertirle. Ella le trajo algunos documentos, habló sobre el pasado de Priscila, y él llamó a su esposa una histérica celosa, protegiendo a su amante, dejándola entrometerse en asuntos familiares, arruinar la boda de su hija. Esther. Pensar en su hija lo hacía físicamente doloroso. El día de su boda, que debería haber sido el más feliz de su vida, se había convertido en una pesadilla, y era culpa suya, del padre en el que tanto había confiado. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. El jefe de seguridad del hospital entraba en el despacho con 2 policías. «Doctor Bullock, tenemos que inspeccionar su despacho. Y por favor, entregue voluntariamente todos los documentos relacionados con la compra de equipos». Asintió en silencio. Los policías registraron metódicamente los armarios fotografiando papeles, y él miró por la ventana, donde el parque del hospital estaba empapado de oro otoñal, y pensó en lo rápido que podía desmoronarse su vida cuidadosamente construida. El abogado, que llegó una hora más tarde, dijo algo sobre la libertad condicional, sobre un acuerdo con la investigación. Le aconsejó que testificara contra Priscila para subrayar su papel de víctima de un fraude. Theodore escuchó sin entusiasmo. ¿Qué importaba eso ahora? Llegó a casa por la tarde. La gran mansión le recibió con un silencio opresivo. Virginia había recogido sus cosas por la mañana, dejando los papeles del divorcio sobre la mesa. Subió al estudio y se sirvió un whisky. En la pared colgaban sus diplomas, certificados, fotos de congresos médicos, la vida que había construido durante 30 años. En un cajón del escritorio yacía su última foto juntos con Priscila, en un acto benéfico hace 15 días. Ella sonríe a la cámara y le pone la mano en el hombro, y él la mira con adoración, sin darse cuenta de la sonrisa condescendiente en la comisura de sus labios. ¿Cómo ha podido estar tan ciego? ¿Por qué no se dio cuenta de la evidente manipulación? Permitió que destruyeran su familia, su carrera, su reputación. ¿Y para qué? ¿Por la ilusión de que una mujer joven y hermosa lo admirara de verdad? El teléfono volvió a sonar y el nombre de Esther apareció en la pantalla. Cogió el auricular, pero se quedó inmóvil. ¿Qué podía decirle a su hija? ¿Qué palabras podría utilizar para explicar su traición? La llamada se silenció. Theodore se quedó a oscuras, mirando las luces parpadeantes de la ciudad por la ventana. La epifanía había llegado demasiado tarde. El precio había sido demasiado alto, y no había nada que pudiera hacerse al respecto. El abogado colocó los documentos sobre la mesa en pilas ordenadas. Virginia hojeó cada página con detenimiento, sin prisas. La división de la propiedad, los acuerdos financieros, las obligaciones comerciales, todo requería un minucioso escrutinio. S.R.A. Bullock, dadas las circunstancias, podemos exigir condiciones más favorables,
dijo el abogado golpeando los papeles con la pluma. Sus delitos menores, el escándalo público. No es necesario, Virginia negó con la cabeza. Vamos a dividir la propiedad a partes iguales como acordamos. No voy a tomar represalias ni a humillarle más. Pasó una semana después de la boda. Esther y Michael emprendieron el viaje de novios. Virginia insistió en que no cambiaran de planes. La historia con Priscila fue amainando. La prensa encontraba nuevas sensaciones y los fraudes financieros rara vez interesan al gran público durante mucho tiempo. Virginia se sumergió en su trabajo. Sus clínicas exigían atención. Varios proyectos importantes estaban a punto de concluirse. Celebraba reuniones, se entrevistaba con socios, revisaba informes. Un ritmo familiar la ayudaba a mantener el equilibrio. Mary Anderson intentó llevarla a una cena, para desconectar, conocer gente nueva. Virginia se negó, no por depresión o resentimiento, simplemente no le veía sentido al entretenimiento social. Tenía otros planes. Por la mañana se reunió con un agente inmobiliario. Un piso espacioso en el centro de negocios era perfecto para la nueva etapa de su vida. La mansión donde Theodore y ella habían vivido durante 20 años, que se la quedara él. Demasiados recuerdos, demasiado del pasado. ¿Estás seguro?, preguntó Esther durante la videollamada. Esta casa significa tanto para ti. Cariño, una casa son solo las paredes. Lo que importa es lo que llevamos dentro. No bromeaba. La decisión de divorciarse no llegó en el momento del escándalo en la boda, ni siquiera cuando se enteró de la aventura. Fue madurando poco a poco, con cada manifestación de la debilidad de Teodoro, con cada cesión de éste a las manipulaciones de su amante. No se trataba de traición. Ella podía entender la debilidad de un hombre, su enamoramiento de una joven. No se trataba de maquinaciones financieras. El dinero nunca había sido fundamental en su relación. Se trataba de la facilidad con que había abandonado sus propios principios, de cómo había permitido que un extraño invadiera la familia, de cómo la había traicionado no solo a ella, sino a su propia hija. Theodore intentó ponerse en contacto con ella varias veces, enviándole mensajes, dejándole mensajes de voz. Ella no respondía, no por orgullo o resentimiento, simplemente no le veía sentido a dar explicaciones. Ya estaba todo dicho. El nuevo piso iba adquiriendo poco a poco las características de un hogar. Muebles minimalistas, mucha luz, un estudio con vistas a la ciudad. Nada de fotos familiares, solo cuadros abstractos y libros favoritos. Un nuevo espacio para una nueva vida. Por las tardes, se sienta a menudo en la ventana panorámica para ver encenderse las luces de la ciudad. Pensaba en el pasado, sin amargura, pero con comprensión. 26 años de matrimonio le habían enseñado mucho. Lo principal era respetarse a sí misma y no dejar que los demás sobrepasaran sus límites. El divorcio debía hacerse discretamente, sin demasiada publicidad. Theodore aceptó todas las condiciones. Al parecer, se dio cuenta de que ella podría haber exigido mucho más. Le esperaba una seria investigación. Su carrera estaba arruinada, su reputación perdida. Pero esas fueron las consecuencias de sus propias decisiones. Esther se adaptaba poco a poco a la nueva realidad. Seguía queriendo a su padre, pero ya no lo idealizaba. Quizá también formaba parte del proceso de maduración ver a sus padres como personas reales, con todas sus debilidades y errores. Virginia no sentía regodeo por la caída de su exmarido. Tampoco sintió satisfacción por el descubrimiento de Priscila. La venganza nunca había sido su objetivo, simplemente protegía lo que consideraba importante: la dignidad de su familia, el futuro de su hija, su propia autoestima. La vida continuó. Tenía planes para hacer crecer su negocio, nuevos proyectos, ideas para ampliar su red de clínicas. No iba a detenerse ni a mirar atrás. La historia de Theodore y Priscila quedó en el pasado, como lección, como experiencia, como recordatorio de que a veces hay que dejar marchar a personas que ya no encajan con tus valores.
Al fin y al cabo, la dignidad no consiste en palabras de moda y gestos bonitos. Es la capacidad de seguir siendo uno mismo, mantener tus principios y seguir adelante pase lo que pase. Y en eso Virginia siempre ha sido fuerte.